inconveniente, un tema con el audio, nos van comentando la gente que nos está viendo y lo vamos corrigiendo. Así que bueno, adelante. Muy bien, entonces, muy buenas tardes. Yo también les doy la bienvenida a quienes están de manera presencial, a quienes están de manera virtual. Agradezco, José, a tu secretaría de extensión y a todo su equipo, que ha trabajado muchísimo, como también a la gente del equipo de informática, que también colabora continuamente en todo tipo de eventos. Bueno, y en la primera charla, gracias por invitarnos a que seamos, a empezar con esto. Sí, bueno, también dijiste, me acompaña, como dijeron, el equipo de cátedra somos los tres. La cátedra que dictamos aquí en la facultad, como dijo José, es la cátedra de Enología e Industria de la Fermentación. Bueno, en enología, por supuesto, toda la parte de vino, y en industria de la fermentación, uno de los temas que tocamos es la elaboración de cerveza. Lo vemos para cervezas industriales, pero para cervezas artesanales también. Y elaboramos cervezas artesanales con el alumnado. También la parte de vino se elabora, pero hoy nos vamos a buscar solamente a la cerveza artesanal. Pero lo que sí, siempre que empezamos una charla de cerveza artesanal, a veces comparamos, porque como siempre comenzamos con vino y elaborar vino es mucho más sencillo, es menos complejo que la elaboración de cerveza. Porque todos ustedes saben que la uva uno la estruja, la explota, sostiene el jugo, dulce jugo, ya está listo para fermentar. Le agregamos levadura, ya fermenta y tenemos el vino. Pero acá en cerveza nos vamos a encontrar con otra materia prima. En cerveza nos vamos a encontrar de que vamos a partir, ya vamos a ver, de una cebada, de un cereal que está manteado, que vamos a ver lo que es, y si eso tiene muy poquita humedad, si lo estrujamos, lo apretamos, nos vamos a obtener un mosto de ahí. O sea que el trabajo grande en la elaboración de cerveza, ya sea industrial o artesanal, es la preparación del mosto. Por eso comparo siempre en el vino, estrujamos la uva, ya tenemos el mosto, el jugo, y eso ya fermenta. En este caso no lo tenemos. Hay dos diferencias grandes también. En vino está prohibido el uso del agua en todo momento, y en cerveza la mayor parte de la cerveza es agua, un 90%. O sea que vamos a ver, son dos cosas muy, muy diferentes. No es lo mismo para nada. Hay un proceso después que tengamos el mosto, el jugo, que son muy parecidos a hacer vino o a hacer cerveza. Pero para llegar a eso hay muchos pasos, que los vamos a ir viendo a toditos hoy. Y bueno, las dudas las pueden ir preguntando en el momento también, ningún problema, pueden interrumpir en el momento, lo mismo que están de manera virtual, ahí Andrea va a estar mirando, me va a poder pasar si surgen algunas preguntas, y ustedes también no tengan miedo de preguntar, que no hay ningún inconveniente acá con el equipo, estamos, para eso estamos. Bueno, vamos a empezar un poquitito con lo que es la definición de cerveza, o sea, lo que es la cerveza industrial. O sea, dice, la cerveza es una bebida resultante de fermentar. Como ven, ya es un proceso fermentativo. Porque cuando uno ve algo gasificado, esto es gasificado también, pero en nuestro caso que vamos a ver es por fermentación secundaria, no es agregando dióxido de carbono como lo hace la industria. Esto no es como hacer una gaseosa donde uno mezcla azúcar, colorante, conservante, enfría, gasifica y ya tiene la bebida. No, la cerveza artesanal tiene una gran diferencia que vamos notando. Acá en este caso una bebida resultante de fermentar mediante levadura cervecera. La levadura cervecera, para que vayan entrando en tema, la levadura que ustedes utilizan para la panificación, el sobrecito, esa levadura es muy similar. Los Saccharomyces, inclusive si no tienen levadura cervecera, hemos hecho cerveza y hemos hecho vinos con la misma levadura que se hace el pan. Lo que pasa es que son levaduras que después dan características, aromas, un poco a pan, que no es lo que buscamos en una cerveza ni en un vino, ¿no es cierto? Pero el proceso, la levadura lo hace también. Bueno, al mosto de cebada malteada o extracto de malta, esto es lo que tenemos que armar, el mosto lo vamos a tener que armar, sometido previamente a un proceso de cocción. Una vez que hagamos un mosto, después lo vamos a tener que cocinar. Adicionado de lúpulo, ese lúpulo que figura ahí, ya vamos a ver lo que es, pero por ir adelantando, lo que le da el amargo a la cerveza justamente va a provenir de ahí. Todo esto lo vamos a ir desarrollando. Estamos todavía dentro de lo que es la parte industrial. O sea, la cebada malteada o extracto de malta se puede reemplazar por adjuntos cerveceros. ¿Qué quiere decir? La cebada tiene almidón. La cebada es bastante cara. Hay almidones más baratos, como por ejemplo un arroz partido o un jarabe de maíz. Entonces, en la cerveza industrial muchas veces reemplazan ese almidón, pero figuran los rótulos. Si ustedes leen, dice malta
cebada malteada, adjunto. Cuando dice adjunto es un almidón más económico que están agregando generalmente. Y también en la cerveza industrial pueden agregar colorantes, por ejemplo, colorante caramelo, para darle color, el mismo colorante caramelo que utilizan en repostería, en lo que sea, ese mismo colorante está permitido agregar en lo que es la cerveza industrial. Saborizantes y aromatizantes, eso el mismo lúpulo, después da aroma y sabor. Y también se puede llegar a agregar azúcar de caña. Pero bueno, nosotros nos vamos a abocar a esto, a cerveza artesanal. Y para poder poner en el rótulo de las botellas como cerveza artesanal, la cerveza debe cumplir ciertas exigencias. No es lo mismo para la legislación la cerveza industrial que la artesanal. Y vamos a empezar a ver, bueno, después vamos a ver las diferencias, pero gran diferencia, la elaboración tiene que ser de manera manual o semiautomática. Manera manual habrán visto los pequeños cerveceros, no sé, tal vez vos que me estabas contando, tal vez tenés olla y con una cuchara, una paleta, lo vas moviendo cuando cocinás. Eso sería totalmente manual. O semiautomática, dice ahí. Después acá Diego les va a comentar, nosotros trajimos un equipo para mostrarles cómo sería semiautomático. En la industria es todo automatizado. Esa es la gran diferencia. Otra diferencia que tiene todos ingredientes naturales. O sea, ya lo vamos a ver, los ingredientes uno por uno. No utiliza aditivos, acá no hay conservadores, no hay ningún agregado de nada. Bueno, y si le quieren agregar jugos, que está permitido, por supuesto que ya el jugo que ustedes quieran, ese jugo previamente que pasteurizado. O sea, por un tema que esos jugos, si no, el tema de las enzimas, la conservación, nos puede llegar a causar algún problema en la base de cerveza, por eso hay que pasteurizarlo previamente. Vamos a ver algunas diferencias entre lo que es la cerveza artesanal y la cerveza industrial. Esto. En artesanal, presencia de sedimentos resultantes de la fermentación secundaria. Yo dije fermentación secundaria. Acá tenemos una cerveza artesanal, eso que dice presencia de sedimentos resultantes de la fermentación secundaria. Acá hay una cerveza que la hicimos, no sé si se ve ahí, que la hicimos de manera artesanal, y acá en el fondo ustedes van a ver que tiene todo un sedimento. Después vamos a ver por qué. Que son levaduras, son las que hicieron la segunda fermentación, y el gas que tiene esa cerveza ahí es un gas no inyectado, no agregado, es un gas que lo producen las levaduras, pero esas mismas levaduras después que termina la fermentación terminan sedimentando. En la cerveza industrial, ustedes vieron que una cerveza comprada, si lo miran en la botella, a la vista no tiene para nada de turbidez. Digo a la vista, ¿por qué? En la cerveza artesanal, en el Código Alimentario Argentino, figura que no se aplica el parámetro de turbidez, porque las cervezas artesanales, si yo muevo esa cerveza, queda totalmente turbia, porque esas levaduras se van a levantar enseguida, son muy livianitas. Eso que quede turbia no es ningún defecto, porque eso son levaduras que nosotros agregamos, inclusive muchos que conocemos el origen de la levadura que pusimos, lo que terminamos haciendo, la agitamos y la tomamos, porque esa levadura es, inclusive, hasta los deportistas a veces compran la levadura de cerveza porque tiene todos los aminoácidos esenciales, así que no tiene nada de tóxico ni nada, el hecho de que esté turbia es algo normal en una cerveza artesanal, cosa que en la cerveza industrial esto es una medida de laboratorio, pero la turbidez prácticamente no la van a ver a simple vista. Otra diferencia, lo que estábamos hablando, la carbonatación natural mediante la realización de una fermentación secundaria, que es esta. Esta tiene fermentación secundaria, como dice acá, carbonatación natural. Acá no hubo agregado dióxido de carbono. En cambio en esta, sí, se le agrega el dióxido de carbono que ustedes conocen de los tubos. Se enfría y se le inyecta, como una gaseosa, directamente. La diferencia, esto en graduación alcohólica, eso se maneja. Nosotros acá en la facultad hacemos a veces hasta de 8 grados de alcohol. Pero cuando la van a vender, pero la hacemos porque con el alumnado es una práctica del laboratorio, la dejamos en 8 grados alcohólicos. Pero si ustedes tendrían un emprendimiento, como en cerveza está permitido el agregado de agua, tienen 8 grados alcohólicos, casi que pueden 50% de cerveza, le agregan un 50% más de agua, les quedan 4, y estamos dentro de lo que es una cerveza, de lo que conocen ustedes en el mercado. O sea,
tendría un precio muy elevado si la dejamos en 8, aparte hay gente que no le gusta con mucha graduación alcohólica. La tendencia no es a graduaciones alcohólicas altas, sino como en vinos a graduación alcohólicas menores. Y en la industria generalmente anda ahí, entre 5 o 6 grados alcohólicos. Otra, bueno, sin ninguna duda, son pequeños volúmenes que podemos hacer en una cerveza, la cerveza artesanal, las cervezas industriales hacen de millones de litros. Bueno, esas son las principales diferencias. Las materias primas, eso es como trabajamos nosotros, y vamos a ir viendo una por una. Pero de todas maneras, si quieren preguntar algo, lo pueden hacer. El agua, como les dije, es el mayor componente de la cerveza artesanal y de toda la cerveza, y ese es un tema que lo vamos a hablar bastante. No sé si alguien de los que hacen acá, porque muchas veces cuando van a hacer un emprendimiento piensan que el tema del agua es extremadamente complejo. No es tan así, es lo que le vamos a explicar hoy. El agua, bueno, la malta la vamos a producir a partir de una cebada. La cebada a lo mejor conocen, lo que ustedes, un grano de cebada. Ese grano lo vamos a tener que transformar en malta. En realidad nosotros ya lo compramos a la cebada malteada, la compramos ya malteada. Después el lúpulo, que es lo que aporta el amargor, que contribuye a los aromas. El amargo y los aromas también aporta. No solamente amargo, sino que también aroma. Eso vamos a ver cuándo aporta amargo, cuándo aporta aroma. Eso en el proceso de elaboración es lo que vamos a ver. Y las levaduras, que convierten los azúcares fermentecibles en alcohol y dióxido de carbono. Ese es un trabajo que vamos a ver. Esto es la levadura, lo que yo les decía, que pueden comprar hasta los sobrecitos, se hacen en pequeñas cantidades. Pero para que estas levaduras conviertan a los azúcares fermentecibles en alcohol y dióxido de carbono, ahora vamos a ver que en el cereal adentro, que conoce los cereales, adentro es blanco, y el almidón no es fermentecible, no es dulce, no es soluble, eso no se puede fermentar. Por eso que vamos a tener que hacer todo un proceso para transformar ese almidón en un azúcar fermentecible. Bueno, vamos a empezar por el agua. Podemos hablar un montón de agua, pero hay algo que siempre tenemos que cumplir, por ser el 90% de la bebida, o sea que es lo más, muy importante, esto, que sea potable, porque muchas de las preguntas es si el agua más dura, más blanda, más con esto, con lo otro, pero que sea potable. Un agua, ustedes toman una muestra de agua, la hacen analizar, el Código Alimentario tiene parámetros para un agua potable. Si la hacen analizar y ese agua da dentro de los parámetros de agua potable, o sea, no tiene ningún elemento que esté de más ni de menos, con ese agua ya se puede hacer cerveza. Que quede claro. Porque hay muchos que han hecho perforaciones, pozos en la casa, de todo, y con el agua de la red se puede hacer cerveza sin ningún inconveniente. Nosotros cuando estábamos en la Facultad 25 de Mayo y Perón, hacíamos con agua de la red. Empezamos haciendo con agua que traíamos de pozo. Pero era todo un problema traer los bidones. Entonces dijimos, un día vamos a probar con el agua de la red. Nos vinimos acá, que bueno, acá hay agua también, pero es de pozo, pero si bien el agua que llega acá a la facultad. Lo que sí siempre tenemos la precaución del día anterior, sacar en bidones el agua, por las dudas, porque por ahí estamos agregando que no nos venga la suciedad del tanque o algún inconveniente, lo sacamos y lo dejamos un día como para observarla de que el agua esté totalmente translúcida y limpia. El agua que llega a cualquier canilla de una casa es agua potable. El problema a veces son los tanques, por eso es conveniente sacarla antes por si se alimenta algo de arena o de alguna suciedad del tanque. El cloro también por ahí. Y el cloro, sacándola, extrae muy poco cloro, pero si la sacas un día antes, también es una ventaja que tenés. A pesar de que por el proceso de elaboración, si tiene una pequeña cantidad de cloro, no te va a afectar absolutamente para nada, porque hay un momento donde se hierve 1 hora, que ya lo vamos a ver, y en ese momento no te queda absolutamente nada de cloro. Por eso no te hagas ningún problema si el agua notas que tiene olor a cloro. Funciona perfectamente bien igual. Bueno, esto es lo que no vamos a entrar a explicar mucho, porque en realidad el tema de los minerales, un agua blanda tiene tanto, un agua media tiene tanto, un agua dura tiene tanto, pero la realidad es que todas esas aguas sirven para hacer cerveza. No cambian demasiado las características. Eso por ahí, Gustavo, Sí. hago una aclaración. Sí. Eso es cuando se está un poco más avanzado en la producción. El tipo de agua determina también, a veces se hacen copias de cerveza en ciertas zonas, como habrán escuchado mucho las IPA,
es que se utilizan aguas un poco más, con contenido de sal más alta, o habrán escuchado el agua de Burton, para otro tipo de cerveza tipo inglesa. Cuando se entra un poco más en detalle en la producción, es cuando empezamos a ponernos un poco más exquisitos con el agua, pero en principio, como dice Gustavo, Claro. La base es que sea potable. Claro, porque hacemos una marca de cerveza, una marca X de cerveza, y hacemos en el norte, acá o en el sur, y el consumidor se acostumbra a esa cerveza, y el agua es distinta de allá, de acá o de acá. Entonces, en ese caso, es donde se ponen parámetros. Decimos, por ejemplo, el agua tiene que tener 100 partes por millón. Eso es para la industria. Entonces, ¿qué hacen? Con ósmosis, sacan agua pura, van mezclando, y hacen que todas esas aguas sean iguales. Pero eso es cuando siempre queremos, pero es complejo, eso no es para un cervecero artesanal el manejo del agua. El agua potable anda perfectamente bien. Eso lo aclaro porque muchas veces piensan que el agua es todo un tema complejo, no es tan complejo para nada. ¿Qué es lo que habla ahí? Si tiene más iones, más cationes, aniones, pero en ese caso no. Bueno, vamos a empezar con la materia prima. Una de las materias primas que vimos es la cebada. La cebada es un cereal que está almacenado en los silos, lo tenemos, la cebada cuando está almacenada tiene un 12% de humedad en los silos, tiene que tener un 12, un poquito menos, porque si no tiene problemas de deterioro. Para hacer el malteado, que después lo vamos a explicar lo que es bien, bueno, el malteado en realidad es una germinación, eso lo hacen las malterías, eso no lo hace el cervecero artesanal, que quede clarito. Nosotros acá cuando ya compramos la cebada malteada y molida, yo esto le cuento qué es cómo se hace el malteado para que tengan una idea y para qué se hace el malteado, y les va a servir después para lo que es el proceso para entenderlo. Yo bien dije, es una germinación controlada, justamente. Después, ahora no me detengo porque después tenemos bien cómo se va haciendo esa germinación. Una vez que hicieron esa germinación controlada, o sea que de la cebada va a nacer una plantita que se llama plúmula o acróspira, pero cuando recién está en un 2/3 del tamaño del grano, que el grano es el tamaño de un arroz, ¿te imaginas cuando recién aparece, que aparecen las raicillas también? Ahí ya tenemos que secar inmediatamente. Y vamos a tener la malta. Y la malta sí, es lo que vamos a comprar, todos los artesanales. Se compra la malta y ahí sí, vamos a ver que hay un montón de tipos de malta. Si quieren hacer una cerveza rubia, una cerveza roja, una cerveza negra, son las distintas maltas o las combinaciones de malta que van a ir haciendo. Pero la malta la van a comprar ya directamente tostada o seca en algunos casos y molida también. Siempre compren malta molida. Nos ha pasado de algunos artesanales que nos han pedido que ayudemos, llegamos, tienen la malta sin moler, y es difícil llegar a una granulometría y moler, si no tenés los elementos, es complicadísimo. Entonces lo ideal es comprarla ya molida, el molino ya la muela a una granulometría ideal para poder seguir el proceso después. Bueno, la cebada como está acá, como pueden ver, lo más importante es esto, la parte del centro que tiene un alto contenido en almidón. También al almidón lo recubre una cáscara protectora, que es el salvado, que eso queda, después eso no se utiliza, eso después lo separamos. Ese salvado acá en la facultad nosotros lo secamos y lo utilizan para panificación, para hacer las galletitas de salvado, los panes de salvado, tiene muchísimos usos. Y si no, se le dan de comer a los animales también, porque las grandes industrias tienen muchísima producción. Una de las características que tiene acá esto, que tiene un alto poder germinativo, o sea, es fácil de germinar, un alto contenido en amilasas endógenas. Eso pueden no entenderlo los que no están en el tema. Cuando hablamos de amilasas, yo voy a empezar a hablar dos términos, de enzimas, y a la enzima, que tampoco puede ser quien esté en tema no lo entiendo, le voy a decir que lo asocien a una tijera. Que lo asocien a una tijera. ¿Por qué? Porque después, esto es una molécula de almidón, químicamente, o sea, son muchísimos de estos azúcares que están unidos. El almidón blanco, lo que está acá adentro, es insoluble, no es dulce, no fermenta, o sea que vamos a tener que hacer algo para transformar justamente ese almidón en un azúcar fermentecible, que sea algo como el jugo de uva, que cuando uno estruja ya tiene glucosa y lebulosa y eso sí fermenta directamente. Vamos a volver un poquito. Esta molécula de almidón, para el que no está en tema, parece que es una cadena como cualquier cadena de acero,
que tiene varios eslabones. Entonces, lo que yo les iré explicando ahora más, pero para que lo vean de ahora de entrada, cuando uno habla de enzima, yo dije que es una tijera. Cuando uno habla del almidón, piensa que es una cadena. Esa tijera, que es lo que se genera acá cuando nosotros hacemos esa germinación pequeña, esas tijeras que se generan ahí son las que me van a cortar acá, van a cortar acá, van a cortar acá, van a ir cortando acá, y van a ir liberando todo eso, que en este caso serían eslabones, o en este caso serían que nos irían liberando esas azúcares, que es lo que sí después va a fermentar. Bueno, por eso que para hacer esta malta vamos a tener que selección, bueno, la cebada, eso no lo van a hacer ustedes, pero cuando llega la cebada a una maltería, que llegan camiones y camiones y se pierde la identidad a veces de quién era el productor de esa cebada, sí, en los hilos se toman muestras, va al laboratorio y se hace una pequeña germinación para ver si la semilla está viva, porque puede ser que la semilla la hayan pasado de temperatura y después ya la inactivaron y lo germinan. Puede ser que la semilla esté en un periodo de dormi, sí, o sea que la semilla cuando está en la planta hay humedad y sin embargo no se germina en la planta, porque la semilla tiene un periodo donde no germina. Una vez cosechada hay que esperar un tiempo. Entonces, bueno, todos esos controles se hacen y cuando estamos seguros de que la semilla está en condiciones, recién ahí la vamos a llevar al proceso de malteado. Bueno, por eso hay un análisis que hay que asegurar la calidad de la materia prima. Durante el almacenamiento de esta etapa se mantiene el grano en un ambiente seco, fresco, ventilado, siempre. El grano se mantiene siempre en silo más o menos entre 11 y 12% de humedad. Si tiene más humedad corremos mucho riesgo de deterioro por microorganismos, por distintos componentes. Bueno, ¿qué es lo que hacemos? ¿Alguien habrá hecho un germinador alguna vez? Tenemos el grano, tenemos que darle humedad para que empiece a germinar. Uno no le da la humedad que uno quiera, el grano absorbe agua hasta un cierto punto y baja. Por eso que tampoco hay que encharcar demasiado. Entonces las empresas lo que hacen, al grano le van de un 12% de humedad que tiene, el grano más o menos absorbe y llega a un 45, entre 40 y 45% de humedad. Cuando llega a esa humedad, empieza la germinación. Se hace a temperaturas bajas la germinación, siempre aireando, la germinación siempre se va aireando, y se hace a temperaturas bajas para que no germine muy rápido, que nos dé tiempo a que se empiece a formar la planta, larga la raicilla, empieza a formar la plúmula, la cóspora, que es una plantita que cuando está a 2/3 del tamaño del grano, ahí ya se me liberaron acá adentro las enzimas, o esas tijeras, para que entiendan, se producen y quedan ahí adentro, que son las que después me van a cortar el almidón para que se transforme en un azúcar fermentecido. Así que, una vez que llegó, se forman las raicillas y la planta, vamos a hacer un secado inmediato. Hay que secar para que no siga germinando. Porque si sigue germinando, ¿qué pasa? Me consume el almidón. Igualmente, en este proceso perdemos entre 7 y 8% de almidón. Pero es inevitable, lo tenemos que hacer. Pero si lo dejamos más, y nos consume más almidón, después vamos a tener menos azúcar. Vamos a tener menos producción de cerveza. Se nos hace la planta. Se nos crece la planta, ese es el problema. ¿Sí? Bueno, por eso que hacemos el secado, que en el secado reducimos la humedad para detener esa germinación. O sea que retenemos la actividad enzimática. Esas enzimas que se generan o esas tijeras, cuando sacamos agua, no es que las inactivamos, las matamos de ninguna manera. Sacamos agua y quedan inactivos. Es como el sobre de levadura cuando ustedes compran, ya seca, la inactiva, pero donde le demos agua, la activamos nuevamente. Así que, bueno, justamente el secado se hace para poder almacenarlo. Bueno, remueve sabores, desarrolla colores, porque en el secado desarrolla color, dice ahí, porque si hacemos un secado muy leve y a baja temperatura, queda una malta, o sea, queda totalmente clara, para obtener una cerveza clara. Si le damos más temperatura, puede ser para una cerveza roja. Y si ya le damos mucho más temperatura, que ahí sí inactivamos la levadura o eliminamos las tijeras, pero es cuando ya la tostamos a la malta y le hacemos malta caramelo, malta chocolate. Ahí puede ir mostrándole. Ahí tenemos los 3 ejemplos. Sería una malta. Una malta que se seca a temperatura baja, entonces para hacer una cerveza ruda.
Esta ya se llama malta caramelo, esta es un proceso un poquito más severo, toma un poco de color. Y esa todavía mantiene las enzimas, como las figueras. Y esta ya fue lo máximo que puede llegar a tener una malta negra o malta chocolate, y que acá sí ya la enzima y cualquier cosa Están inactivadas. Pero en el proceso se generó colorante, y ahí se generó el colorante caramelo, que en la industria lo agregan al colorante caramelo. Y en la cervecería artesanal, cuando uno quiere hacer una cerveza negra, lo que hace es agregar un 8% hemos hecho nosotros y nos ha quedado impecable. Entre un 5 y un 10, digamos. Pero nosotros hemos hecho con un 8% de esa, o sea, un 92% de esa malta rubia, y un 8 de esa nos queda una cerveza negra. Pero el color no es el colorante caramelo agregado, sino que es el colorante que aporta la materia prima. Y además de la característica del color, también le da amargores y aromas del proceso mismo de quemado. Sí. Cuando la pan no huele, que tiene como olor así a torrado, a café. Eso es lo que se compra también a veces en los comercios como malta, que muchos dicen café de malta, no, nada que ver, malta de cebada. De eso. Y una cosa que lo aclaro, todo el pool de cerveza que se hacen, la malta principal es la malta la más clarita, la malta base que se llama, ¿no? Que pueden ser Pilsen, otros le llaman Pale Ale, Múnich, son varias variedades que son la malta base. Y después se van mezclando diferentes proporciones para hacer la infinidad de cervezas que hay, ¿no? Por eso que nosotros vamos a enseñar una forma de elaborar, y después cambiando las materias primas, ustedes van a poder hacer una rubia, una roja, una negra, y después ir cambiando la parte aromática, el tema del amargo, o sea, los IBU, cuando ustedes ven que figura en la cartelería y en los comercios a veces, o en la misma cerveza, que figura que es una unidad internacional de bitter, o sea, de amargo. Cuanto más alto es el IBU, más amarga es. Por eso las que hacemos nosotros, esas serán de 12. Esa etapa que tiene 20, no es tan suave. Pero bueno, las IPA llegan a 45, 48, de que cuanto más IBU, cuanto más amargas son. Bueno, y el almacenamiento, cuando se seca, sí, ahí ya se seca la malta tostada, esa malta que están viendo ustedes, eso está con un 4% de humedad. O sea, eso se autoconserva, a no tener agua, y te basta que esté bien cerrado el envase, se conserva. Bien, esta es otra de las materias primas. Ya vimos vimos el agua, vimos la malta, ahora vemos el lúpulo. Acá tienen cómo son unas enredaderas, sí. Bueno, del lúpulo se extraen estas flores que tienen unas resinas amargas, que le dan el amargo, contribuyen a las características de aroma también. O sea, el amargo y el aroma se lo va a dar el lúpulo. Después vamos a ver si queremos más amargo, si queremos más aroma, cómo lo vamos a ir agregando ese lúpulo. El tema de tiempo, principalmente. Va a haber que cocinarlo, como dice acá, para que se liberen los ácidos. Y una parte, bueno, no se aprovecha todo el lúpulo que tiene adentro la flor, o alguna parte va a precipitar con las proteínas. No es que todo lo que tenga lo vamos a aprovechar para el gusto o para el aroma. Parte va a precipitar. Y lo vamos a conseguir en peles. Ahí había unos peles, creo. Ahí hay unos peles de lúpulo. Bueno, las flores, que también se pueden utilizar. Y los extractos, que los extractos tratamos en las artesanales de no utilizar, porque son tan concentrados que una gota que calculemos mal, ya se nos puede ir a un amargo extremo. Por eso tratamos de... ¿no? Sí. ¿Vos has andado en plantaciones de lúpulo? Sí. Acá en Argentina. Bueno, una de las cosas que yo quería aclarar es que el lúpulo es... hay varios países productores a nivel mundial, principalmente están los que son los originales, que son de Alemania, República Checa, después en Australia, Estados Unidos hizo un gran avance en todo lo que es plantación de lúpulo, y nosotros acá en el sur tenemos en la región del Bolsón principalmente una variedad de lúpulo que se llama Cascade, y ahora hace 2 años empezaron a salir unas nuevas variedades de lúpulo que se llaman Nugget, que también se cosecha en otros lados, pero obviamente que para los cerveceros artesanales la diferencia de costos entre los lúpulos nacionales y los importados es abismal. Entonces, usamos la Cascade nosotros. Es buenísimo. Anda impecable, anda perfecto. Acá hay distintas flores. Ustedes entran y ven, hay muchísima variedad, y los precios también varían.
O sea, son los que dan el amargo y son los que dan el amargo y el aroma, justamente. Tienen aceites esenciales. Tienen resinas y aceites esenciales. Después vamos a ver en el proceso cómo lo vamos a utilizar. Si queremos que sea amarga, cuando se usa, si queremos que sea aromática, en qué momento se usa. Bueno, y la levadura es lo más conocido por ustedes, porque todo el mundo ha hecho un pan, una pizza, que siempre se utiliza. La levadura es un microorganismo que se nutre de los azúcares fermentables, del azúcar fermentable, por eso, no del almidón que está dentro de la cebada, sino que de ese azúcar que lo vamos a transformar, que lo vamos a volver fermentable nosotros. Y va a producir alcohol y dióxido de carbono y otros componentes más, no solamente alcohol y dióxido de carbono. Bajo condiciones de ausencia de oxígeno. Esto es importantísimo. Cuando en las malterías hacen la malta, en la germinación hay que agregar, es con oxígeno. Cuando ustedes hagan cerveza, una vez que ya vamos a ver el proceso, pero cuando tengamos el mosto y agreguemos la levadura, no se debe airear en ningún momento. Eso después vamos a ver los problemas que trae. Es en anaerobiosis, o sea, no se mueve para nada. O sea, bueno, acá en el dióxido de carbono y alcohol nomás le pusimos y etanol, pero se producen otros componentes más también. Esto es importante cuando ustedes van a elaborar qué tipo de levadura van a comprar. Para los artesanales yo les diría que no van a tener muchas alternativas, porque los artesanales generalmente se fermentan a temperatura ambiente. ¿Qué es una temperatura ambiente de nuestra zona dentro de un lugar? 20 grados, por ejemplo. Es muy difícil que alguien fermente en una cámara frigorífica por los costos, muchos días, pero es mucho costo. Por eso se diferencian entre las ales y las lager. Las ales son las que fermentan, por eso, entre 20 y 22 grados centígrados lo ideal. Más, menos, igual fermenta. A veces durante el día hay más temperatura, la noche disminuye, pero anda igual. Y las ales son las que fermentan siempre en la parte de la superficie. Y como se trabajan a temperatura más alta, demoran pocos días la fermentación. Porque a medida que disminuimos temperatura, se demora más tiempo en la levadura en transformar los azúcares en dióxido de carbono y alcohol. Y la lager, bueno, por supuesto, entre 7 y 13 grados, no es fácil, pero muchas industrias el hecho de fermentar a bajas temperaturas, una de las ventajas que tiene es la burbuja, cuando se forma, es más pequeña y es más persistente. Entonces después cuando uno toma esta cerveza, no les produce el picor que produce una burbuja grande de dióxido de carbono. Esa es la gran ventaja. Tiene una ventaja, pero fermentar en frío cuesta mucho más y demora mucho tiempo también. Y la levadura cuando termina la fermentación, bueno, se trabajan abajo. Son de baja temperatura y trabajan abajo. Acá, bueno, hay muchísimas alternativas, porque en las levaduras ustedes tienen que entrar y ver las características y ahí elegir, porque son aromas diferentes que producen. Bueno. Sí, acá en Argentina básicamente hay 3 proveedores grandes de los sobrecitos, que es el Alemán, Fermentis, y ahora empezó a venir White Lab, que vienen con levadura de forma líquida, no deshidratada. Acá hay 2 sobres, como ejemplo, ¿no? Les conviene la deshidratada por la conservación. Porque puede demorar tiempo, a ver si no la usan, no pasa nada. La líquida, la levadura está activa, está viva. En cambio acá está inactiva y se va a activar una vez que la hidratemos. En cambio, si está líquida hay que mantenerla en frío y está en un nutriente la levadura. Hay que utilizarla enseguida porque si no se inactiva directamente. Y de ninguna manera utilizan la levadura que viene en las panaderías, que utilizan que viene en una masa, en una pasta. Eso de ninguna manera, porque eso tiene un sustrato que es donde la levadura se está nutriendo, y si ustedes agregan eso, ese sustrato va a aportar también algo que no tiene nada que ver con la cerveza, va a degradar totalmente la parte aromática, de gusto. Esto así rápidamente la elaboración, después la vamos a ver mucho más detallada. O sea que la molienda, ustedes ya la van a comprar molida. El artesanal la compra molida. La industria sí, tiene los molinos y las muele. Pero acá todo el mundo que hace cerveza artesanal, raras excepciones, se compra molida. O sea, como yo le decía, por más que la estrujemos, líquido no va a salir. Entonces, vamos a tener que agregar agua. Cuando agregamos agua,
ese paso lo llamamos la maceración. Después vamos a ver qué pasa cuando empezamos a hidratar los almidones. Una vez que terminamos ese proceso, la vamos a separar del salvado, ¿se acuerdan de la cáscara? Y nos va a quedar un líquido, que ese líquido es el que vamos a tener que cocinar, ya vamos a ver cuánto tiempo. Es ahí donde vamos a agregar el lúpulo también. Y después viene la fermentación, después carbonatación natural o carbonatación forzada. Ese es un pequeño resumen, vamos a empezar de a poquito. El tema de la molienda, que es lo que hace la industria, pero para que ustedes sepan cómo es, para qué se hace, facilita la hidratación del almidón. Si pondríamos el grano entero, el salvado no permitiría que pase el agua y el almidón no se hidrataría. Entonces, al estar molido, ese almidón se empieza a hidratar. Bueno, mejora rendimiento y favorece la formación de leche filtrante. Porque el filtro, que después lo van a ver ahí en ese equipo, cuando vamos a sacar el líquido, en vez de pasarlo por un filtro, ese mismo salvado que está molido, porque la malta estaba molida, va a servir de filtro. Se recircula y se arma un filtro ahí. Bueno, ahí ¿con qué lo pueden moler? Nosotros tenemos esta acá en la facultad, pero ya la compramos, no nos resulta, por eso que la compramos molida. Esto ya es un proceso un poco más industrial. Bueno, la maceración. Durante la maceración, cuando tenemos la malta que compramos, por ejemplo, compramos un kit para hacer 20 litros, nos vienen 5 kilos de malta. Vamos a poner los 5 kilos de malta y no le vamos a agregar a llevar a los 20 litros de agua. Le vamos a agregar 13, 14 nomás litros de agua, nos vamos a guardar agua. Entonces, en la maceración empezamos a agregar el agua y lo llevamos a la olla. Tenemos la olla, esas ollas son las que tenemos nosotros para la facultad, tenemos 3 de 50 litros. Y vamos a empezar a levantar temperatura. Punto bastante crítico porque tenemos un quemador grande, y como hay que empezar a levantar temperatura de a poquito, no es cuestión de darle fuego, porque acá va a estar el agua con toda la malta molida. Si le empezamos a dar fuego rápido, como las ollas tienen, si hacemos un kilo de 20, pero nosotros hacemos 40. O sea que agregamos 10 kilos y como 30 de agua. Sí. Ustedes van levantando de a poco. Ahora te muestro. Ahora te muestro. Hay dos técnicas. Ahora te voy a mostrar lo que hacemos. No, esto es lo que porque esto nos ha pasado en alguna oportunidad, o lo hemos visto en muchas oportunidades, que después queda la olla quemada abajo. Cuando uno cocina le pasa lo mismo, si se apura y le pone fuego muy fuerte, y eso se carameliza y ya da un gusto a quemado y ya arruinamos todo. Esa es la realidad, arruinamos todo por apurar. Y son procesos largos. El primer día desde que se empieza hasta que podemos ir, vamos a descansar un rato, pasaron 8 horas. Hay que trabajar estas 8 horas. No, en menos tiempo casi difícil de hacerlo. Nosotros no podemos hacerlo en menos tiempo. Ahora te voy a contar cómo hacemos. Entonces ponemos el agua, la malta, lo llevamos a 35 grados centígrados. Ahí vamos metiendo un termómetro, en esta que es manual totalmente. Y en esto después Diego les va a explicar, va a hacer todo lo que hacemos manual, lo va a hacer ahí adentro. Que es semiautomático en ese caso. 35 grados, el almidón se empieza a hidratar. Le damos tiempo para que se hidrate, y una vez que se hidrató, empezamos a levantar más la temperatura, lo llevamos a 45. Cuando acá empezamos a hidratar el almidón, yo les hago probar a la alumna, le hacemos probar con una cucharita que prueben, eso no es dulce para nada. O sea, ahí está toda esa cadena que yo les decía, o de glucosa, o glucosa, o cadena de jabones, como ustedes quieran decir, está íntegra. Cuando ya llevamos 45, las enzimas, o sea, esas tijeras que generamos para los que no están en la parte química, empiezan a cortar ese sabor y empiezan a liberar azúcar. Y ahí ya empieza a tener gusto dulce. Nosotros no estamos probando continuamente, sino que tenemos un equipo, un refractómetro que se llama, y vamos midiendo. A medida que aumentan los azúcares, vamos midiendo 4, 5, 6, hasta llegar a 20. A 45 grados, como dice ahí, hay unas enzimas, o sea, que con proteasas, que hacen un trabajo. Las proteínas son las que después, gracias a las proteínas, vamos a tener la espuma en la cerveza. Porque el dióxido de carbono queda entrampado en esa proteína. Por eso no tenemos que degradarla entera. Pero las enzimas degradan algunas y quedan otras en condiciones para después retener lo que es la espuma.
Llevamos a 45 grados y ya empezamos a ver que hay liberación de azúcar porque ya medimos 4 Brix. Seguimos aumentando después la temperatura, que son, ya ahí ya estamos en 10 grados Brix, 60, 70 grados, más o menos los tiempos como van viendo acá abajo, 25, 50, 75, acá ya estamos en 2 horas, acá ya estamos en 2 horas y media, y así seguimos hasta llegar a los 70 grados centígrados. Como máximo, nosotros ponemos 70 y cortamos, porque por ahí se pasa un poquito, como máximo se puede llegar a 72, ahí en esa mezcla que tenemos de agua con la malta. Y nos pasamos de 72 y empezamos a extraer componentes del salvado, de la parte de afuera del grano, y después astringentes, ásperas, nos da características desagradables. No podemos pasar, por eso lo cortamos a los 70. Y ahí donde lo cortamos a los 70, lo que tenemos que hacer después es separar la parte sólida que quedó del salvado del líquido. Ese líquido ahí, si lo probamos, es dulce, completamente dulce, porque 19 grados Brix quiere decir que tenemos 19 gramos de azúcar en 100 gramos de ese producto. O sea, tenemos 190 gramos por kilo. Es muchísimo. Una forma que tienen ustedes para controlar si llegan a esos 19 grados Brix y no tienen el aparato es haciendo una prueba con yodo. ¿Sí? El yodo, cuando hay almidón presente, que es esto que dice Gustavo, esa cadena larga, cuando reaccionan con el yodo con un color negro. Entonces se mezcla una gotita de yodo con una gotita de líquido y se va a formar como un colorcito negro, partículas negras muy chiquitas. A medida que se va degradando, empieza a dejar de aparecer ese color negro. Entonces, cuando nosotros agregamos una gota de yodo y una gota del mosto ya con todo el almidón disuelto y formando todo azúcar, queda del mismo color marroncito. Y ahí ya lo pueden dar como finalizado. Quiere decir que no hay más almidón. Que todo el almidón, esa cadena, las tijeras o las enzimas, cortaron todos los elabores. Los cortaron a todos y los separaron. Y por eso tenemos sólidos solubles ahí adentro, y por eso es dulce, y eso ya es un azúcar permitido. Perdón. Eso a los 72 grados. Se apaga, se corta y ya estaría de todas maneras. Fuimos con ese tiempo. Lo llega a 70. A 70. Y ahí en 70, Sí, no. si tenés como medir, vos vas a ver que va a llegar a 22, 23, 19 grados Brix, y por un tiempito ya no varía más. Quiere decir que ya está listo. Y si no, lo que te dijo Roy, vas probando, es muy fácil porque almidones, sacás una muestrita, una gotita de yodo, si queda azul o medio negro, quiere decir que hay almidón todavía. Conviene seguir un poquito más. Pero ya prácticamente ahí siempre... Otra técnica de macerado que quedó pendiente de lo que decías vos, que muchos artesanales, por el volumen que se hace, lo hacen, es contemplar un remojo o sea, hacer el macerado con una temperatura, a partir de una temperatura mucho más elevada. Las temperaturas óptimas serían entre 63 y 69 grados. Entonces, ¿qué se hace? Se pone agua entre 71 y 72 grados, y cuando se le agrega la malta de a poco, que no haga grumo, moviendo y que quede homogéneo, más o menos queda estabilizado en 60 y pico grados. Esa es otra técnica. Después hay un montón de técnicas más que de decocción, que se utiliza el mosto, pero es más complejo. Pero las dos más usadas son estas dos. Esta técnica nosotros viajamos siempre a la cervecería de las primeras marcas, hemos ido a Quilmes, ahí siempre a Gradama, y la sacamos de ahí. El mismo proceso que hacen ellos a nivel industrial, lo hacemos nosotros, el de las temperaturas. Es ese proceso de ir elevando. Lo sacamos de ahí. Escalonado. Sí. Todas hacen escalonado. O sea que acá tenemos Perdón, sí. ustedes arrancan de 35 grados. Sí, para hidratar el almidón. Siempre si vas a hacerlo con olla y fuego, hay que tratar de poner una tela metálica, algo abajo, porque como el volumen es bastante grande, y si no, tenés que estar revolviendo continuamente tienes que estar revolviendo. Justamente para que no se asienten. Justamente, porque donde se formó una cascarita abajo, eso te arruina todo, porque ya eso después pasa, te da gusto desagradable. Mucho cuidado con eso es donde muchísimo tiene problema. Lo ideal es tener una con camisa. Un baño María. Sí, Claro. como tipo baño María, con camisa donde vos calentás y te está calentando toda la superficie de la olla. Muchísimos tienen así con camisa. ¿Sí? Y si no, esto que ahora después Diego le va a explicar, que también anda muy bien. Bueno, cuando terminamos el macerado, bueno, justamente yo les dije que si vamos a hacer 20 litros, agregamos 15 y nos guardamos 5 litros de agua.
agua que hervimos y la tenemos más o menos a 70 grados. Entonces, pasamos todo el líquido, que ahora es mosto, y ese salvado lo lavamos con el agua que queda. Es como extraerle todo, para extraerle más cantidad de azúcar. Lo lavamos, y una vez que lo lavamos bien, nos queda esto que es el bagazo, que esto viene a ser el salvado, lo que cuando compran una galletita de salvado, un pan con salvado, es salvado de cebada en ese caso, ¿sí? Que se utiliza muchísimo en lo que es panificación. O sea, esto se separa. Nosotros acá lo que hacemos, lo secamos, o lo meten en bolsas chiquitas y lo frizan. Y después lo van utilizando cuando se hacen panificación. Acá lo está lavando el salvado, ¿eh? Lo está lavando para tratar de extraer la mayor cantidad de esos azúcares que se producen. Ya tenemos el mosto y ahora el mosto lo vamos a tener que empezar a cocinar. Esa es otra tarea que lleva un tiempito. Lo cocinamos 60 minutos como mínimo. En esta cocción, cuando empezamos a cocinar, le vamos a poner al principio, si queremos que sea amarga la cerveza, ni bien empezamos a cocinar, ya hay que poner el lúpulo, el cascade, por ejemplo, que nos da gusto amargo. Porque hasta para liberar ese amargor, necesita por lo menos 1 hora de cocción entre 95 y 100 grados. Si no cocinamos ese tiempo, después no estamos aprovechando, no se liberan los alfa ácidos de la parte amarga que nosotros estamos esperando. Bueno, después vamos a ver, pero si vamos a querer, lo del lúpulo ya lo vamos a explicar después. Pero si vamos a querer que tenga aroma, no se agrega, porque podemos comprar un lúpulo, como decía él, para amargo podemos comprar un aromático. El aromático se agrega al final de la cocción. Pero como son aceites esenciales, se volatilizan, se van, y lo ponemos al principio. Bueno, ¿qué logramos en esa hora que cocinamos? Vamos a lograr que se esterilice el mosto para su posterior fermentación. Acá ustedes van a cocinar 1 hora, cuando termine esa hora van a tener un mosto, como que sería el jugo de la uva, pero van a tener estéril, porque estuvo 1 hora hirviendo. Bueno, de ese momento en adelante, las condiciones de higiene tienen que ser extremas, extremas. Esto está limpio, pero capaz que está muy contaminado, y lo hacemos un sopado. O sea que ahí hay que trabajar, lavar y desinfectar después. Ahí con iodóforo, amonio cuaternario. Bueno, Diego, vos tenés... Sí, nosotros decimos siempre de que en todo el proceso cervecero las partes críticas empiezan, hay un punto de quiebre después de la cocción del mosto, ¿no? Donde no hay nada vivo. La gran mayoría de los cerveceros artesanales falla la cerveza justamente por este punto. Ni hablar si tiene un enfriador de placas donde uno se olvida, que no le hizo bien la limpieza, que lo dejó porque se te hizo tarde el día de la cocción y lo dejaste con suciedad. Bueno, esas cosas son prácticamente irrecuperables porque en la producción que viene lo más probable es que tenga contaminación. No Entonces, es solo limpiar. Lograr una buena rutina de limpieza con los productos que tienen que ser de acuerdo a los fermentadores, a las líneas, a las mangueras y también al enfriador, que es principalmente el punto de contaminación más común que se da, ¿no? Nosotros acá compramos un iodóforo que se llama, que es un detergente iodado. Primero lavamos y después el detergente iodado. Lavamos todo con eso y después se enjuaga bien con agua potable. Y después, bueno, y de ahí el mal cuidado de no contaminar uno con la respiración, con la boca. Lo ideal es trabajar como en la época de pandemia, con barbijo, al alcohol en mano, eso es lo ideal. Casi que, como decíamos una vez, casi que la mejor cerveza nos salió en la época de pandemia nosotros, porque teníamos tantos cuidados todos, que cada 1 hora desinfectábamos mesadas, keto, y nos salió una cerveza espectacular. Bueno, se coagulan proteínas para su posterior separación. Cuando cocinan, algunas proteínas coagulan y precipitan, pero otras quedan, que son las estables, las que después van a retener el dióxido de carbono. Y se extraen justamente, ¿por qué cocinamos 1 hora? Porque si en menos tiempo podía haber esterilizado, pero se extraen los alfa ácidos, que son los aceites esenciales. Lo que aporta al lúpulo es ahí donde lo extraemos. Justamente por eso se tiene tanto tiempo. Entonces, lo que hacemos nosotros, entonces, bueno, acá, bueno, eso es donde cuando hacemos la cocción agregamos el lúpulo, una parte la agregamos al principio, que es la que va a dar el amargo, y después al final, como dice acá, ya cuando estamos terminando ya la hora, le agregamos el lúpulo que nos va a generar la parte aromática de la cerveza.
Y acá se abre una ventana inmensa Sí. de posibilidades, al igual que la malta. Tenemos lúpulos de todos lados y con todos los perfiles que querramos. Entonces, para una IPA va un lúpulo diferente que para una cerveza mucho más liviana. Y hay una serie de lógicas que después, si quieren, charlamos cómo se estandarizó todo lo de la cerveza, porque uno no sabe qué variedad hacer o qué está tomando, ¿no? Entonces, se lograron después ciertas instituciones donde estandarizan el tipo de cerveza. Si quieren, conversamos Sí, un sí. poquito. Los artesanales es mejor empezar con un cascade, que es el amargo, y un aromático, y después de a poquito empezar a hacer cambios, porque lleva mucho tiempo la elaboración, pero es importante leer y ver las características que da cada uno de esos lúpulos, ya sea para amargo o para aroma. A mí me ha pasado que en el hopping, por ejemplo, agregando hopping, la adición de extra de lúpulo, adquiere amargor también. O sea, Sí. que por ahí, en contra de lo que la cocina tradicional, que se dice Claro, amargor al principio, pero que le la extraes cocción. poco, es el problema. Claro, Pero pero cocinarías, extraerías más. yo como para tener en cuenta y tener cuidado, Claro, porque te aporta más. claro, cuánto agregar, en cuanto a Por eso, porque el amargor. se te van Sí, los sí, vivos, Porque por ahí pensando vos decís, no, que me no da se va a aroma poner- solamente. si yo no la hiervo, no me va a quedar amarga. Y depende del lúpulo también. Pero resulta que sí agregás Sí. y se aumenta la amargor. Señor, Sí. queda así. Bueno, y después, una vez que tenemos ese mosto, que lo hervimos a 100 grados, por supuesto, lo enfriamos inmediatamente. Los enfriadores hay de todos tipos. Esto es un serpentín nomás que va dentro de una olla. De acá tenemos otro tipo de enfriadores. Y durante la fermentación vamos a transformar los azúcares, que ya los tenemos, ahora sí los tenemos, no es más almidón, en alcohol y dióxido de carbono. Y otros componentes más, por supuesto. Así que bueno, después de hervir lo vamos a enfriar, vamos a trabajar a este fermentador, que puede ser un bidón también, no necesariamente tiene que ser eso. Ese tiene la ventaja que las levaduras después se van al fondo, las separamos. Y acá es donde a la levadura, como viene seca en los sobrecitos que ustedes vieron ahí, un rato antes en agua, las tenemos que hidratar, porque esa levadura cuando la deshidrataron le sacaron agua. Entonces lo ideal no es hidratarla en mosto, sino hidratarla en agua, que es lo que se le sacó durante la deshidratación. Más o menos a 35 grados la ponemos, ya cuando vemos que hay actividad, ya está en condiciones de utilizar. Y bueno, y la agregamos a ese mosto ya enfriado a 35 grados centígrados. 8 o 10 días, a veces menos tiempo, porque depende de la temperatura, ya todos los azúcares se me transformaron en alcohol y dióxido de carbono. Bueno, esto es un poco lo que pasa, medio rápido por ahí. La densidad, o sea, cuando tenemos mucho azúcar, al principio si uno mide la densidad, la cantidad de sólido es mucha, entonces la alza. ¿Qué va a pasar? La densidad, por supuesto que va a bajar. El dióxido de carbono, bueno, el etanol es el verde. Empezamos de cero, no tenemos nada de alcohol y a partir de los días el alcohol aumenta, donde se acabaron los azúcares, aumenta más, por supuesto. La generación de dióxido de carbono, la fermentación tumultuosa, los primeros días uno nota que fermenta rapidísimo, por eso la fermentación tumultuosa hace que el dióxido de carbono suba hasta 2 o 3 días y después ya empezamos a ver cómo la fermentación ya disminuye muchísimo. ¿Y me falta algo? No. Bueno, y acá, bueno, sí, y en este caso de las células en suspensión, o sea, las células son las levaduras. Cuando están fermentando está todo turbio, es como que está hirviendo, está todo mezclado. A medida que deja de fermentar, se produce menos dióxido de carbono, es como que las células empiezan a irse a caer, ¿ves? Por eso pasa eso. Y el pH, bueno, el pH también, tenemos acá una disminución una vez que pasa el tiempo. Esto es lo que no hacemos nosotros, pero sí lo hacen muchísimos, por eso lo pusimos acá. Nosotros, una vez que terminamos esa primera fermentación, lo que hacemos lo ponemos en bidones, ya terminó la primera fermentación, ahí les agregamos después como vamos a ver acá en la filmina que sigue, le vamos a agregar el azúcar y vamos a hacer una fermentación secundaria, que es muchos artesanales o industria, una vez después de la primera fermentación hacen una carbonatación forzada. Esto es lo que ustedes deben conocer, los manómetros, que vienen un tubo de dióxido de carbono, que bueno, por ahí tenemos,
un manómetro marca la presión que tenemos dentro del tubo y el otro manómetro marca la presión que nosotros le vamos a dar a nuestro producto. Por eso dice, una vez terminado el proceso de elaboración de la cerveza, se le puede añadir el gas dióxido de carbono en condiciones de presión y de temperatura. Siempre que van a agregar dióxido de carbono, tienen que enfriar. Que les quede claro, cuanto más enfrían, más se solubiliza el gas. Esto es al revés de todas las reacciones químicas. Cuando uno estudia química dice, queremos aumentar la velocidad de reacción, tenemos que aumentar la temperatura. En los gases es inverso. A medida que más, por eso lo que más se puede enfriar es cuando más se va a disolver. Por eso vieron que una gaseosa cuando está bien fría, queremos si la tomamos rápido, nos produce un picor tremendo, y está caliente, el gas se va a freír. Por eso hay que enfriar lo más que se puede. Pero nosotros no hacemos eso. Nosotros hacemos, bueno, eso es una tabla para saber la cantidad de dióxido de carbono que se agrega. Nosotros hacemos carbonatación natural. O sea, una vez que terminó la primera fermentación, la segunda fermentación, bueno, agregamos, levaduras no agregamos porque siempre le queda, y lo que le estamos agregando es un azúcar. Se añade un azúcar, es fermentable. Se puede agregar sacarosa directamente, porque ya la sacarosa no es directa, bueno, cuando no hace química, no fermenta directamente, pero como ahí adentro tenemos todavía unas enzimas, tenemos tijeras todavía, a la sacarosa la van a invertir y se va a transformar en azúcar. Nosotros trabajamos con miel. Nosotros todas las elaboraciones estamos, y no lo hacemos con mucha presión tampoco, porque estamos agregando 8 gramos de azúcar o 10 gramos de miel, que es lo mismo. Pueden agregar ¿Un litro? por litro. 10 gramos, ¿2 o 3 cucharadas? Y hay que pesar, porque si vos no pesás en esto, acostumbrás a pesar tiempo, hacerlo bien cuantitativamente, porque si no, una vez te sale bien, otra vez no te sale bien, y ese es el problema. Acostumbrate siempre a pesar. Entonces nosotros en el fermentador, donde tenemos los 40 litros que terminamos de la primera fermentación, ahí agregamos 40 litros, ponle a 10 gramos por litro, o sea que agregamos 400 gramos de miel ahí para que se mezcle bien, y después va a la botella y se tapa para que se produzca la fermentación secundaria dentro de la botella. Si volaría en el barril es menos problema porque es un barril nada más. La miel, por ejemplo, está diciendo que carbonatan con miel. ¿No le agrega sabores? La miel, primero que la hervimos. Vamos a empezar por ahí. Porque estamos agregando en un mosto estéril una levadura seleccionada, que ahí donde nosotros dijimos que tenemos que tener todos los cuidados de higiene. La miel la hervimos. Eso es fundamental. Y lo hacemos con distintas mieles porque hemos hecho un proyecto acá en la facultad de darle valor agregado a la miel, y justamente para que se consuma más miel. Fue por eso que lo hicimos, en un trabajo que era agregando valor, que justamente un proyecto que hicimos, pero el aroma que le agrega, que le aporta, queda muy agradable. Porque vos tenés los aromas que te aportan la levadura. La malta siempre aporta aromas, que son primarios. La levadura, una vez que fermenta, aporta aromas también. Y cuando fermenta la miel, están los aromas de la miel también. Luego tiene aroma primario, secundario, y después el bouquet que se forma, esa combinación entre todos los aromas, te da el bouquet, o sea, el aroma terciario. Pero son 10 gramos nomás que agregamos por litro, Sí, y siempre ha aportado excelentes aromas, ha quedado bárbaro. Otra alternativa. Es un poco para agregar valor a la miel. es la primera vez que escucho que se le agrega miel. Y la miel lo bueno que tiene es que los azúcares que tiene son directamente fermentecibles. Tiene glucosa y celulosa, fructosa, y fermentan directamente. Yo la semana pasada probé y hice un poco de hidromiel. Hacemos hidromiel nosotros también. Para, todavía fermentó 15, casi 20 días. Distinto a la cerveza que te fermenta en 7. Depende de la cantidad de azúcar que pusiste y las temperaturas. Sí, y viste que hay levadura que también fermentan en 3 días. Por ejemplo, las que va en 3 días se come todo el azúcar del mosto y en 7, en 4 o 5 ya lo pasaba frío y ya lo podía embotellar. Y soportan temperatura más alta también. Sí. Sí, por eso que la elección de la levadura es importantísima. Pero hay mucha bibliografía. Vos entrás, ves y te dice todas las... Hay que tener siempre la ficha técnica, la levadura y su ficha técnica. Eso está, entrar, ponés la mar, ponés levadura y de ahí tenés el tipo de levadura y la ficha técnica te especifica todo.
del tiempo que demora, las temperaturas ideales, te da todos los parámetros. No hay que agregar sin saber lo que va a pasar, porque las fichas técnicas están justo, te dan la justa de lo que va a pasar. Gustavo, por ahí una cosita más, alternativa a poner la miel, también comercialmente vienen los que se llaman los caramelos, ¿no? La pastilla la he usado de Claro. fermentación, son espectaculares. Sí. También jarabe de maíz, como dice acá, azúcar de maíz, de caña, extracto de mate, incluso mosto caramelo. O nada. Algo que sea dulce. Sí, pero si no agregas nada, ¿cómo vas a tener el dióxido de carbono ahí adentro? Sí, Si vos llegás a tener dióxido de carbono ahí adentro sin agregar nada, es porque te estaba sobrando quedó azúcar, todavía. Claro. pero no terminaste la primera ¿Qué fermentación. puede pasar? Sí, sí, sí. Pero nosotros acá, que tenemos laboratorio, ¿qué vamos haciendo? Vamos midiendo a medida que disminuyen tantos gramos de azúcar, cuántos grados de alcohol se produce. Cuando ya no tenemos más azúcares, ahí recién lo pasamos a bidones y lo llevamos a la heladera. Pero eso porque acá tenemos Sí, sí, los es medios. como para- una cerveza más primitiva. Lo que vos decís pasa si te quedó azúcar, es un riesgo eso también. Porque un día que no te quede, no vas a tener carbonatación. ¿Entendés? Y te va a pasar esto. Si te quedó mucho azúcar o pones mucho, porque uno dice, en vez de 8 o 10 gramos como ponemos nosotros, vamos a ponerle 15 o 20. Podés correr riesgo que se te reviente la botella, porque cuando empieza por la presión, un día de calor se te puede reventar la botella. Y el problema es que cuando vas a servir es pura espuma, cuando hay exceso de dióxido de carbono. Lo ideal es esto. Y si pusiste poco o no fermentó, que te puede llegar a pasar en lo que vos planteás, te va a pasar esto. Y acá tenemos, bueno, esto es una tabla de estilo de cerveza, nada más. Y bueno, el artesanal, bueno, no tiene aditivos. Los ingredientes, bueno, son naturales, como dijimos. Maltas podemos utilizar diferentes tipos. Siempre va a haber un maestro cervecero. Acá tenemos dos, Roy es uno y Diego el otro, que yo elaboro. Bueno, vos también, entonces hay otro maestro cervecero, ustedes, vos también, otro más, bueno, varios. Y en la industrial, como verán, te pasteuriza, la artesanal no la pasteurizamos. Tampoco son para guardarlas tanto tiempo. O en heladera, en frío sí se pueden guardar, Claro, frío. sin ningún problema. Los barriles en frío el tiempo que quieran. Y tiene adjuntos generalmente. Si ustedes ven los rótulos de las artesanales, no todo es malta de cebada, sino que tiene arroz. El arroz, que no es arroz, no digo que sea malo, es almidón. El arroz partido. Utilizado. Sí. Utilizado arroz y utilizado maíz también. Y abaratás un montón. Bueno, maíz tienes que tener cuidado, mucho cuidado que no vaya a tener aceite, que esté bien separado porque si no, después se toxina. Sí, sí, maíz obviamente. Jarabe de maíz de alta fructosa anda muy bien. Sí, porque vos el maíz que usado agregás- fue polenta, o sea, pues que se cocina la polenta como O sea, se lleva más trabajo. y después Y agregas tenés un que poco degradar ese almidón, Después porque voy a la agregarle- polenta, como decís vos, en forma de que agregas una la cucharada. harina de maíz vos tenés almidón, que las enzimas de la Exacto. malta Exacto. son las que te Empiezan tienen, a digamos, vos tenés esa cadena y las tijeras te tienen que cortar, porque si no eso no fermenta. Por eso primero se cocina la polenta, ¿no es cierto? Y después se agregan unos jarrones de... Bueno, yo lo que quiero mostrar, bueno, vos Diego, podrías mostrarle, nosotros cocinamos en olla, como vos. A veces en olla, esta por ejemplo, la hicimos en ese equipo. O sea, todo ese trabajo de la olla, si es difícil, primero que no se te vaya a quemar abajo, hay que estar continuamente revolviendo con una paleta y son 3 horas por Yo lo menos. hago infusión simple, o sea, Bueno, vos es otro proceso. Va a ser a 70 y pico grados. Está bien, exactamente. pero nosotros que vamos aumentando, en este equipo, si querés contarle, Diego, más o Sí, menos yo si cómo- quieren, no sé si quieren arribar, yo les muestro el interior. A ver si lo podemos ver. Este es un equipito que viene en varias marcas de estos equipos. Hay de la escuela alemana y hay de la escuela americana. Se llama Algrain. Este equipo lo que hace es la maceración y la cocción en un solo paso. Entonces, ¿cómo es la cosa? Nosotros vamos a poner el agua a la temperatura que sea, porque el equipo tiene resistencia propia. Entonces, tiene un display donde yo le voy a cargar ¿vieron la curvita de macerado? Que dijimos arranca de 35 grados, todo eso. Bueno, yo acá le puedo dar la rampa que yo quiero, las temperaturas que yo quiero, la rampa que yo quiero. Le puedo hacer un final, todo con este equipito. Y la lógica es la siguiente. Vamos a poner el agua y le vamos a agregar la malta.
que no se formen grumos. La malta se echa todo, el agua se echa en una proporción, que normalmente los cerveceros usamos entre 2,5 y 3 la relación. Y ahí empieza a hacer el macerado, tiene una bombita de recirculación, y esto tiene un fondo, que si ustedes lo ven, es un falso fondo, donde solamente pasa líquido por abajo. Y esto va arriba, entonces todo lo que viene de acá, también, si llega a pasar algún grano, queda retenido acá, ¿sí? Entonces ahí se hace todo el proceso de macerado. Todo era pintado a mano, Lo hace esto solo. Queda líquido, calienta, la temperatura es... Y la resistencia se calienta todo también. Calienta absolutamente todo. Bueno, nosotros terminamos, es eléctrico, tenés control de potencia, tenés control de la temperatura y el tiempo. Son las tres variables que nosotros le podemos dar la experiencia, ¿ok? El paso siguiente es, bueno, vamos a hacer la extracción del el lavado del grano. Se levanta esto, que es un falso fondo, tiene la manija porque cuando es imposible levantarlo, si no, cuando está cargado. Sí, 45 litros. Entonces, ¿qué hacemos ahora? De acá arriba le hacemos el lavado. Se va sacando todo el extracto que pueda tener el resto del grano. Es como cuando hacen una infusión que le quieren sacar a la hierba, al té. Por eso que guardamos agua aparte. No lo mismo. Una vez que se hace todo eso, se puede medir si está saliendo todavía azúcar, hay forma de hacer un testeo de eso. Si no, simplemente se puede hacer por los volúmenes, ¿no? Por los cálculos de volúmenes. Yo digo que... Pero si tiene un refractómetro, miren. Casi todo el tiempo es barato. Estamos con 20 grados Brix, a 10, 5, cuando ya hay 1 grado Brix, quiere decir que ya no hay nada. Está hecho todo el agua. Y por último, nos queda solamente esto, que es como si fuera una orden de cocción, que lo que se hace es darle la orden de cocina a 100 grados centígrados. ¿Cuánto? 60, 65 minutos. Tiene dos sistemas de alarma, donde yo le puedo programar que el primer lúpulo lo voy a poner al minuto 0 de cocción, o sea, cuando llega a los 100 grados, me va a avisar que tengo que agregar el lúpulo 1, y después, a lo largo de toda la ebullición, le agrego el lúpulo según la receta que yo haga. Cuando falten 10 minutos, cuando falten 15, al final se agrega el segundo lúpulo. Y después, bueno, de acá se saca por la canilla y se pasa al enfriador. Esto no enfría, que quede claro. De acá va un enfriador. De acá sí o sí tiene que ir el enfriador. A cualquiera de los enfriadores que puedan tener. Y del enfriador al fermentador. Para hasta 35 y ahí la lleva doble. El agua del enjuague lo tenés que tener aparte. El agua del enjuague. El agua del enjuague lo tenés que tener aparte, temperatura, bueno, a pH, una olla, 72 grados, a pH 5,3, 5,4. Y le agregamos. Igual que el mospe, como conocemos. Bueno, eso es todo entonces. ¿Se entendió? Nos pasamos un poquito, pero preguntan si tienen Consulta la marca. Esta marca es alemana, es Klartrain, pero hay muchas más que son americanas, se llaman Preuxila y otros. Estuve viendo más o menos $700 en esos valores antes. Bajó un poquito. Se lo pagó Luis. Bueno, porque pero me entendió. Hay varias marcas de estos. No sé si preguntan a los que están de manera virtual. No, hay No, todavía no. Para- Preguntaban la marca. Claro, acá la escribo. Una pregunta, ¿hay forma de hacerlo sin que pase por fuego o no? No, ¿no? Sí. El calor para calentar. Sí o sí tenía que pasar por fuego. Imposible porque vos tenés que el almidón que decíamos que tiene adentro el salvado, el grano, Claro. tenés que ir hidratando y levantando temperatura. Y no viene hecho así. Si no, Tiene un extracto, pero sí o sí tiene que... Ajá, sí o sí tenés que hervir. vos podés comprar, si no trabajás con, hay muchas alternativas, si vos no trabajás con malta de cebada, podés poner un almidón y comprar encima, o sea, digamos, tengo la almidón, esas tijeras las comprás, Claro, las ya. agregás. Un proceso caro también eso. Se puede llegar a hacer así, pero lo que pasa es que la malta de cebada te da un gusto característico también. No es poner almidón nomás, liberar azúcares y después que sea agua y amargo nada más. Y para la legislación
para que sea cerveza tiene que tener malta de cebada, y en un porcentaje muy alto. Por eso que si lo haces con arroz solo, no lo vas a poder denominar cerveza. Por más que hagas el mismo proceso, con arroz solo y con lúpulo y todo igual, como cerveza no lo vas a poder. Será bebida fermentada, pero no cerveza. Para que sea cerveza tiene que tener la malta de cebada. No puede evitar. Por ahí la consulta que hacías vos era que vienen algunos mostos, que vienen unas latas. Claro. Vienen unas latas como si fuera un mosto deshidratado. Donde vos lo hidratás, yo lo he visto en algunos Extracto de malta. extractos, es como un mosto. No es solo el extracto de malta, sino que tiene agregado el mundo. Es como una cerveza. Es una cerveza que le sacaron agua, un mosto que le sacaron agua. Pero esto te va a salir más. Te sale más caro. Sí, cuando yo empecé a hacer, te vendían el kit, te vendían eso también. No, con ese vos te equivocás, porque viene extracto de malta, que es solamente extracto de malta, que incluso como una miel, Sí. y después viene una lata que viene en diferentes estilos de cocción. Sí, claro, las latas por ejemplo. Disculpame entonces. Sí, carísimo. Sí, y era mucha más diferencia que comprar un kit de 20 litros. Claro. Los kits más chicos que vienen es para 20 litros. 20 litros. Eso es lo... Si entra al Mercado Libre, Y tampoco por el trabajo que lleva, tampoco te conviene cocinar menos. No te conviene cocinar menos, porque te lleva. Esto se amortiza todo por el centro, porque no puede ser una persona que esté todo el día. Lleva su tiempo, pero acá, bueno, nosotros hemos hecho con este equipo. No, y aparte de la calidad del mosto final cuando llega a la cocción con ese equipo, es un mosto, pero recontra, bien filtrado todo, porque la misma cáscara hace de filtrado. Sí. Te queda impecable el mosto ese. Debe ser un espectáculo eso. Sí, anda, la verdad que anda re bien. El tema, bueno, sufrimos lo de este país, que se te rompe y no sé si tenemos el puesto de eso. Pero son resistencias, no son... Sí, por ahí conseguí alguno que te lo ¿Qué repare. se te puede romper? La resistencia y la bomba son cosas sencillas. Si querés vamos cortando porque estamos medio pasados con el tiempo, les agradecemos mucho entonces, y bueno, cualquier consulta, aquí en la facultad nosotros estamos todos los días, pueden venir, pueden ver lo que tenemos, no hay ningún tipo de inconveniente. La cerveza sin alcohol. Llegan las cervezas sin alcohol. La cerveza sin alcohol hay varias formas de llegar a eso. Principalmente se puede hacer por evaporación de la cerveza, que antiguamente se hacía, pero hoy casi todos los procesos se hacen a través de permeado con unas membranas, y lo que se hace es extraer es lo más común, ¿no? Después hay otra cerveza. En España hacen cerveza donde la fermentación genera bajas cantidades de alcohol, porque a vos legalmente la cerveza tiene que tener menor a 0,5 de alcohol. O sea, la cerveza sin alcohol no es que no tiene alcohol, tiene un límite de 0,5. En España hay algunas cervezas que utilizan levadura y durante el proceso de fermentación genera muy poco alcohol. Hay levadura, la que usamos nosotros, consumen 17 gramos de azúcar para producir 1 grado de alcohol. Hay levaduras que te consumen 26 gramos de azúcar. Si vos te buscas una levadura que consuma mucho y produzca poco, vas a tener que bajar el alcohol. Es un tema de levadura. Bueno, quienes están también de manera virtual, muchas gracias. Vamos a... Y quedamos también, o sea, la idea es abrir este espacio con ustedes y demás, porque hemos tenido otras instancias de capacitación, un poco de profundización, esto es como pantallazo general. Claro. Y un poco a demanda, digamos, también de ustedes, de los que nos están acompañando por la parte virtual. También tenemos la posibilidad de generar, ya lo hemos hecho, cursos más profundos, con mucho más desarrollo, ¿no? Como un poco lo que la potencialidad que tiene la facultad y saber que pueden recurrir para hemos dado la teoría, después elaboramos y después hace todo el tiempo de añejamiento, se da la parte sensorial también. ¿Cómo? No, te estaba dando ese punto. No, ahora no. No lo hemos dado. Lo hemos dado, sí. Podemos, digamos, reeditarlo
si hay interés, digamos, para profundizar estos conocimientos mucho más, digamos. Muy bien, muchas gracias. Bueno, gente, muchas gracias.